Que Dios le bendiga, le damos gracias a Dios por esta bendición de estar reunidos otra vez para hablar acerca de la palabra de Dios, el fundamento más seguro para nuestra vida. Por eso el nombre de nuestro programa, Fundamentos. Hay muchos fundamentos en los que nosotros pudiéramos construir nuestra vida, pero solo hay un fundamento seguro que es Cristo. Y de eso queremos hablar en esta oportunidad, de uno de los aspectos que Cristo como fundamento de nuestra vida nos da. Y vamos a pedir al Señor la bendición para poder meditar en su palabra, que Él pueda cautivar nuestro corazón por medio de ella. Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad y bendición de estar meditando en tu palabra. Te rogamos el perdón de nuestros pecados. Te rogamos la llenura de tu presencia, Señor, que puedas cautivar nuestros corazones, que puedas conceder ese interés para escuchar y para recibir tu palabra, pero sobre todo para ponerla en práctica. Gracias, confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad estaremos hablando de una de las cosas que produce Cristo en nuestra vida. Pero si hablamos del tema que es la paz, podríamos preguntarnos cómo está la paz en el mundo. Una corporación llamada Global Peace Index investigó hace años acerca de la paz en el mundo. Y las principales conclusiones de Global Peace Index fueron: la paz tiene relación con otros indicadores como los niveles de ingresos, educación, y la integración regional. Por otro lado, tomaron en cuenta que los países pacíficos suelen tener en común altos niveles de transparencia, tienden a obtener puntuaciones más altas, ¿verdad? Bajos niveles de corrupción. Pero también, en tercer lugar, les arrojó la investigación que los países pequeños, estables y miembros de bloques regionales tienden a obtener una mejor situación. Países pequeños, estables y miembros de bloques regionales. Pero bueno, esta es una investigación, ¿verdad?, que hicieron. Se utilizó análisis estadístico para descubrir algunos factores de pacificación más. En concreto, se buscaron indicadores que, incluidos o excluidos del índice, tuviesen altos niveles de correlación con la puntuación total de los países. Se emplearon análisis estadísticos para descubrir la relación de la paz con factores de funcionalidad de los gobiernos, el nivel de integración regional, ¿verdad? O sea, cómo los países se llevan con sus vecinos, la hostilidad hacia los extranjeros, la importancia de la religión en la vida nacional y el Producto Interno Bruto per cápita, o sea, por cada habitante. Y entonces fíjese que sacaron una lista en los que, según se cree, ¿verdad?, o se considera que los países con más paz, el primero es Islandia, el segundo es Nueva Zelanda, el número 3 Portugal, 4 Austria, 5 Dinamarca, 6 República Checa, aunque algunos de estos pues están ya como siendo parte cercana del conflicto que hay allá en Europa, ¿verdad?, cercana al Asia. Pero entonces, imagínense que esta entrevista que hicieron, esta investigación, dice o decía en el tiempo que se hizo, que El Salvador estaba en el 115 lugar, quiero decir, centésimo quinceavo lugar. Entonces, imagínense, nuestro país entonces está muy lejos de ser un país pacífico, pues en realidad reconocemos que hemos estado en los primeros lugares de violencia a nivel mundial. Gracias a Dios la violencia ha disminuido bastante, pero siempre, ¿verdad?, está esa tendencia a la belicidad, a ser bélicos, a ser pleitistas, a ser gente no de mecha corta, sino que sin mecha, ¿verdad?
Pero entonces, por ejemplo, se habla de las enfermedades causadas por el estrés. Ahora, en lugar de decirle afán o ansiedad, ¿verdad? La palabra que proviene de la lengua inglesa, ¿verdad? El famoso stress, dice que el estrés es visto como una respuesta fisiológica que involucra la actividad del sistema nervioso simpático y que se pone en marcha ante la presencia de ciertos agentes que incrementan la demanda del organismo, alterando el equilibrio del mismo hasta que compense los cambios y restablecer el equilibrio. O sea que el cuerpo, ¿verdad? El sistema nervioso hace un esfuerzo por bajar, ¿verdad? Esa tensión, esa presión, esa inquietud, ese malestar, ¿verdad? Que se le llama estrés, ansiedad, y entonces el cuerpo, ¿verdad? Se esfuerza más todavía de lo normal para poder hacer descender esos niveles químicos, ¿verdad? Que se dan cuando uno está enojado, ansioso, molesto, alterado, ¿verdad? Las 5 enfermedades más comunes que se derivan del estrés de cada día. Número 1, enfermedades coronarias. Al sufrir de estrés se puede elevar la presión sanguínea causando problemas tan graves como ataques cardíacos. El estrés y otros factores de riesgo como la obesidad y el consumo de tabaco y alcohol pueden desencadenar una enfermedad coronaria, ¿verdad? Y bueno, además de que el tabaco afecta también los pulmones, ¿verdad? Es el número 1 causante, el causante número 1 de cáncer de pulmón. Número 2, la piel. Cuando hay estrés, en algunos casos de estrés excesivo, muchas personas pueden sufrir problemas cutáneos como descamación, o sea, se hacen como escamas en la piel, escozor, resequedad y picazón. También puede presentarse acné, caída del cabello, sudor excesivo, piel rosácea, o sea, rosada, ¿verdad? Enrojecida, uñas quebradizas y urticaria. Fíjese lo que puede producir también el estrés en nuestra piel. Trastornos menstruales. El estrés en exceso puede alterar los ciclos menstruales en una mujer, con nefastas consecuencias para la salud como la ausencia permanente del periodo menstrual o amenorrea, esterilidad o infertilidad, puesto que las hormonas sexuales y las que se producen por el estrés se regulan por la misma glándula que es el hipotálamo, ¿verdad? Un órgano que está aquí abajo del cerebro. También puede desencadenar problemas ovulatorios, periodos menstruales irregulares, entre otros. Número 4, problemas digestivos. Estudios recientes demostraron que el estrés causa y en algunos casos empeora los problemas digestivos. El colon irritable, algunas formas de gastritis, náuseas, diarreas, inflamación, dolor abdominal, entre otros, están secretamente relacionados con el estrés en las mujeres. Estas enfermedades pueden estar relacionadas también con la ansiedad y la depresión. La forma más clara de saber si estas enfermedades son causadas por el estrés es que no son continuas, sino que se presentan frecuentemente sin una causa específica, o sea, se activan repentinamente. Consulta a tu médico en caso de que alguno de los malestares anteriores se presente con frecuencia. Y número 5, problemas mentales. Imagínense, el estrés puede desencadenar problemas nerviosos o mentales graves, ansiedad, depresión, insomnio, ataques de pánico, neurosis, entre otros. Pueden ser enfermedades mentales muy graves que pueden tener su origen en una vida acelerada y con mucha presión, con mucho estrés en la vida cotidiana. Pero veamos qué dice Cristo en su palabra, el apóstol Pablo escribiendo, ¿verdad?, acerca de el fruto del Espíritu. Y vemos en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El Espíritu de Dios produce paz. Ahora, ¿cómo obtener la paz? ¿Cómo obtener paz si la paz tiene amenazas? Lo contrario de la paz y sus causas, veremos a continuación. Lo contrario de la paz o sus causas: la inquietud, el afán, la ansiedad, el temor, la intranquilidad, esa sensación de inseguridad es la falta de paz. Fíjese que puede ser por problemas físicos, por enfermedades, ¿verdad? A veces hay problemas, ¿verdad?, que se nos generan a causa de un dolor o de una enfermedad, ¿verdad?, o de la noticia de una enfermedad nos puede poner mal de nuestro sistema nervioso, ¿verdad?, que nos afligimos o que pensamos lo peor, ¿verdad? También la acción de un ser que se llama Satanás o el diablo, que hay personas que dicen, no, el diablo no existe, dice, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, el Señor Jesucristo nos habla que el diablo sí es un ser malvado que está por aquí, ¿verdad?, en la tierra, confinado a la tierra, que le espera un fin terrible, que es un juicio, una condenación eterna en el infierno, pero que mientras le queda poco tiempo, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, anda alrededor buscando a quien devorar. En Apocalipsis 12, versículo 12, dice la palabra de nuestro Dios: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Al maligno le queda de aquí hasta que Cristo venga. Nadie sabe, ¿verdad? Nadie sabe. Solamente el Señor sabe el día en que va a venir, pero nos dijo, ¿verdad?, que estuviéramos pendientes, que estuviéramos preparados. Y entonces el maligno, mientras Cristo no viene, ¿verdad?, quiere venir con ira, ¿verdad?, quiere venir a atentar, quiere venir a hacernos estorbo, a acusarnos. La palabra de Dios le llama también el acusador de nuestros hermanos aquí en Apocalipsis. Así que el diablo, ¿verdad?, muchas veces viene y trata de quitarnos la paz porque nos ataca en nuestra mente. Juan capítulo 10, versículo 10 decía Jesús, el Señor Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, ¿verdad? El diablo no está jugando, el diablo no está bromeando a que te toco, ¿verdad?, o a que te hago caer, sino que él tira a matar, dice, hurtar, robarnos la paz, robarnos la bendición, robarnos la tranquilidad, robarnos la comunión con Dios, ¿verdad? Nos quiere matar, quiere destruir nuestra vida, ¿verdad? Y dice hurtar y matar y destruir. La destrucción finalmente en el infierno. Quiere que nosotros seamos condenados para ir a ese lugar donde Él va a estar eternamente siendo atormentado. También vemos que hay consecuencias del pecado en el hombre, ¿verdad? Cuando nosotros pecamos contra Dios, cuando cometemos pecados contra Dios, y entonces son errores que hemos cometido, pero a sabiendas de que no era lo correcto delante de Dios, entonces hay consecuencias, y eso muchas veces nos produce malestar, nos quita la paz, nos quita la bendición. También entendemos, ¿verdad?, que hay influencias espirituales. La palabra dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Entonces hay espíritus malos también, aparte del diablo, que vienen a tentarnos, vienen a ponernos traba, ¿verdad? Vienen a poner en duda, así como a Eva allá en el Edén, ¿verdad? Le dijeron: con que Dios les ha dicho, ¿verdad?, que no coman. Pobrecitos, ¿verdad?, los tiene aguantando hambre Dios. No, les dice, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean también inteligentes y sabios, entendiendo el bien y el mal. Coman de la fruta, ¿verdad? Y entonces, mire,
Adán y Eva cayeron, ¿verdad? Asimismo, entonces viene la tentación, una presión espiritual, ¿verdad? Para influenciarnos, para que pequemos contra Dios, para que dudemos de Dios, que rechacemos a Dios. También en primer libro de Samuel 16:14 leemos, primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento, capítulo 16 y versículo 14. Oiga lo que dice. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Usai arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai: viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Usai: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Entonces fíjese que esto era, ¿verdad?, una rebelión contra el rey David. Y entonces fíjese qué tremendo, ¿verdad?, que muchas veces puede haber ataques, ¿verdad? Puede haber ataques contra la fidelidad que hay, ¿verdad?, de la amistad, o muchas veces a familiares. Lastimosamente hay personas que a un familiar le hacen el daño, le hacen el mal, ¿verdad?, le hacen ahí, como decimos vulgarmente, la camita, ¿verdad? Y así también podemos encontrar varias escrituras en las que se menciona, por ejemplo, un espíritu maligno, ¿verdad?, atacaba a Saúl cuando David estaba jovencito, ¿verdad? Y dice que hacía que desvariara, ¿verdad? Y una vez hasta quiso enclavar a David en la pared. Entonces él lo que hacía era mandar a pedir, ¿verdad?, que viniera David a tocar. Cuando tocaba el arpa, dice que se calmaba, porque el espíritu malo, ¿verdad?, dejaba de hostigar, de molestar a Saúl. Entonces muchas veces la manifestación del maligno, ¿verdad?, de espíritus pueden manifestarse, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona es dada a buscar la brujería, ¿verdad?, a hacer conjuros, a hacer limpia, ¿verdad?, a la prueba del puro, todas esas cosas ofenden a Dios, atraen espíritus malos, ¿verdad?, que dañan a la misma persona, y entonces eso produce, ¿verdad?, un malestar, una inquietud, una ansiedad, ¿verdad?, una situación que la persona no puede aún ni dormir, ¿verdad?, se da el insomnio, como decía esta investigación. También la presión de este mundo malo, como dice Pablo en Gálatas 1:4, este siglo, dice, le llama el siglo, o sea, la época, ¿verdad?, en que vivimos, el mundo, ¿verdad?, el sistema mundial que está dominado por el maligno, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, ¿verdad? Entonces le llama el presente siglo malo. Sabemos que a medida que pasa el tiempo, la maldad va creciendo en el mundo. La gente se hace más libertina, la gente toma menos en cuenta a Dios, a la gente le gusta más, a las grandes mayorías, le gusta más aquello que es incorrecto, ¿verdad? Aquello que nos dicen, ¿verdad? ¿Y por qué no? Pues, ¿y por qué no romper las reglas, ¿verdad? Si las leyes se han hecho para romperlas, y todo el mundo hace eso, ¿verdad? Y qué terrible es que nosotros decimos, pues si la policía no me dice nada, entonces lo hago, ¿verdad? Aunque la ley diga que no hay que hacer eso, que no hay que pasar, por ejemplo, un semáforo en rojo, que no hay que sobrepasar cuando hay línea doble, ¿verdad?, que no hay que pasarse el alto, sino que hay que parar. Entonces, qué tremendo es que nos volvemos una sociedad cada vez más acostumbrada a hacer lo incorrecto, a hacer lo malo, y entonces es una presión a nivel mundial, y eso en muchos otros aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, no hay respeto a la mujer, no hay respeto al matrimonio, no hay respeto a la decencia, no hay respeto a la juventud, ¿verdad?, a las señoritas, y entonces tantas cosas que se están dando en este siglo malo. También puede deberse
la falta de paz a circunstancias adversas. Por ejemplo, las diferentes experiencias de la vida cotidiana, como adquirir una deuda, los accidentes, ¿verdad? Los imprevistos, las situaciones que pasan y que de repente nos quitan la paz, ¿verdad? Una mascota que se porta mal, que no nos deja ni respirar, tenemos que amarrarla o tenemos que encerrarla, ¿verdad? Y nos pone mal anímicamente. La situación social que nosotros vivimos, la política, ¿verdad? Hay personas que están ahí pendientes de la política, o las redes sociales, cuando empiezan a hablar en mal de una persona, se aprovecha para decir improperios. Muchas veces ni se sabe nada de la persona y empieza a decirse cosas, ¿verdad? Que uno se imagina. Una cosa es algo que uno se imagina, y otra cosa es que uno sepa y haya visto o sea testigo de una situación. Y ahora se está dando mucho eso, ¿verdad? Que uno critica o uno condena a las personas sin sencillamente saber quién es esa persona o cómo se comporta. Y entonces todo esto, amado televidente, puede producir, ¿verdad? Estrés, puede producir falta de paz, inquietud, malestar, ¿verdad? Y muchas cosas más, ¿verdad? Que pueden darse, que nos quiten la bendición de la tranquilidad de nuestra vida. En 2 Corintios capítulo 1 y versículo 8, el apóstol Pablo, escribiendo a estos hermanos que vivían en un puerto, ¿verdad? Que era el puerto de Corinto. Ahí habían personas que habían creído en Cristo, se habían arrepentido de sus pecados, habían experimentado el nuevo nacimiento. Y dice en 2 Corintios 1, versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Imagínense. O sea que personas que pasaron situaciones indescriptibles, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Él estuvo en muchas situaciones. En una ocasión lo apedrearon de tal forma que él quedó como muerto, lo arrastraron pensando que estaba muerto, ¿verdad? Y gracias a Dios conservó la vida. El Señor hizo el milagro de conservarle la vida. En otra ocasión lo querían linchar y lo bajaron por un muro de la ciudad en una canasta, con una cuerda y así, ¿verdad? Tantas cosas que padeció, que vivió el apóstol Pablo, que no era una cosa fácil, sino que producía aflicción, miedo, terror, ¿verdad? Imagino que no ha de haber dormido tranquilo esa noche Pablo, de recordar que lo quisieron matar ese mismo día, ¿verdad? Veamos también en 2 Corintios 11, versículo 23, siempre en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice: son hebreos yo también, son israelitas yo también, son descendientes de Abraham también, yo soy ministro de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. Y mire todo lo que Pablo padeció, en trabajo más abundante, en azotes sin número, o sea, lo habían azotado con látigo, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea, 39. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, de ladrones, de los de mi nación, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. O sea que él llegó a estar sin ropa suficiente, ¿verdad? En invierno, en esos lugares donde nieva. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo era un siervo de Dios, un apóstol que tenía a cargo muchos hermanos, muchas iglesias, y eso también, ¿verdad?, le producía inquietud, intranquilidad, ¿verdad?, le quitaba la paz porque pensaba y se afligía por la condición de los hermanos, por ejemplo, los que estaban mal espiritualmente, los que se habían alejado de Dios. Entonces hay diferentes circunstancias que nos pueden producir esa falta de paz, el estrés,
la inquietud, la ansiedad. Pero también una gran causante es el pecado, ¿verdad? Desde Génesis capítulo 3 encontramos la declaración del Señor, ¿verdad? Cuando decía aquellas sentencias a causa de que el hombre desobedeció, porque Dios le dijo, el día que de él comieres ciertamente morirás. Y entonces comenzó a manifestarse la muerte en Adán y en Eva, y esto tenía que ver inicialmente con enfermedades. Por ejemplo, mire el versículo 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces vemos que el pecado causa diferentes situaciones de malestar, de ansiedad, ¿verdad? Las mismas enfermedades tienen origen en el pecado, ¿verdad? Aunque tal vez puede ser que no hayamos pecado recientemente, pero esa naturaleza pecaminosa heredada de Adán, pues dio lugar a toda clase de enfermedades. Y entonces vemos en Gálatas 5, versículo 19 y 20 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y entonces fíjese cómo muchas veces uno, ¿verdad?, por haberse metido en un pleito ajeno, recibe, ¿verdad?, persecuciones, amenazas, recibe malas palabras, ¿verdad?, improperios, o muchas veces por sencillamente, imagínense algunos de estos pecados, ¿verdad?, andar en borrachera, por ejemplo, ¿verdad?, personas que vienen todas golpeadas, con el ojo morado, hasta quebrado, ¿verdad?, por algún accidente a causa del pecado de la borrachera. Y bueno, nuestro corazón es dado a muchas de estas cosas, por ejemplo, el enojo. La palabra de Dios menciona el enojo como una palabra griega que dice orgisómenos, que quiere decir enojo o ira, un sentimiento desagradable que experimentamos cuando nos sentimos contrariados o atropellados por las palabras, las acciones o las actitudes de otros. También está la frustración cuando no se hace lo que queremos o lo que nosotros decimos, cuando no logramos que se cumplan nuestros deseos, y entonces hay malestar, ¿verdad? No estamos tranquilos, no estamos bien, no estamos satisfechos porque no se hizo lo que yo pedí o lo que yo dije o lo que a mí me gustaba, ¿verdad? Qué terrible. Así somos de pecadores, ¿verdad? De muchas veces egoístas. El miedo, el acobardarse, fíjese, la cobardía es un vicio que comúnmente se considera como la degeneración de la prudencia. Degeneración que lleva a toda anulación del valor. La cobardía se puede considerar como un exceso de prudencia, tal que es incapaz de encarar consecuencias, ¿verdad? Habla también de la perturbación o la turbación, cuando nuestra mente está completamente influenciada por las circunstancias, por un malestar, ¿verdad?, por alguna cosa que no podemos pensar con claridad. La impaciencia se considera que es la incapacidad para esperar que una situación cambie, que llegue un turno o que se creen condiciones para alguna cosa y que deseamos que se resuelva inmediatamente. Fíjese, actualmente lo queremos todo instantáneo. Mire qué terrible. Hoy es el tiempo
o la época de lo instantáneo. Hay fotografías instantáneas, sopas instantáneas, café instantáneo, turrón, leche, comida rápida, transmisiones de televisión, transmisiones en vivo, ¿verdad? Queremos todo instantáneo, queremos saber qué está pasando ahorita, y si ha pasado hace mediodía, ya no es noticia, ¿verdad? Ya está muy vieja la noticia. Entonces fíjense qué tremendo, somos impacientes y eso es pecado delante de Dios. El orgullo, que tiene que ver con que nosotros nos vemos mejores o más importantes o de mayor valor que otras personas. Menospreciamos a los demás. Muchas veces puede ser que lo neguemos, pero en la realidad, si nos examinamos bajo la dirección de Dios, la iluminación del Espíritu de Dios, encontraremos que hay mucho orgullo en cada uno de nosotros. La envidia, ese sentimiento, esa sensación, ¿verdad?, de que hay personas que están mejor y que yo debería de estar en esa condición en lugar de esa persona, que esa persona no merece estar, ¿verdad?, en los lugares que está, tener el puesto que tiene, sino que yo debería ser esa persona, aunque puede ser que en el fondo, ¿verdad?, estemos conscientes que esa persona verdaderamente se ganó ese puesto. Pero se da la envidia. Veamos el Salmo 37 que dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Imagínense que podemos aún estar envidiosos de personas que hacen lo malo y que les ha ido bien, puede ser económicamente, que tengan comodidades, que tengan riquezas. Pero la envidia también es pecado delante de Dios y eso muchas veces nos hace sentir mal, nos quita la paz y la bendición. La falta de fe, la incredulidad, que es la raíz de la gran mayoría de males. Si usted lee en el Antiguo Testamento, se dará cuenta que lo que Dios más reprocha al pueblo de Israel es su incredulidad, es lo que más le ofende al Señor, porque es lo que nos hace condenados, lo que nos hace condenables en el infierno, la incredulidad, ¿verdad? Entonces, veamos aquí en Mateo capítulo 10, versículo 29, capítulo 6, Mateo 6, 34, Mateo 6, versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Mire qué interesante. Vemos entonces, ¿verdad?, que la falta de fe es el pecado más grave que puede haber en este mundo para usted y para mí. El no depositar. El no depositar nuestra fe en Dios. A Dios le ofende terriblemente. Fíjese que el pueblo de Israel, por su dureza e incredulidad, pasó por muchas penas, castigos y situaciones amargas. Y entonces la palabra de Dios nos muestra el caso del pueblo de Israel y cómo ellos fallaron, cómo ellos pecaron contra Dios. Y mira aquí en Hebreos 4, versículos 1 al 7, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Fíjese, la incredulidad, ahí está. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, refiriéndose a Israel, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy,
diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mire qué interesante. Entonces vemos que el pueblo de Israel es un proverbio para nosotros. La historia del pueblo de Israel es como una película, como una producción, ¿verdad?, que Dios hizo para que nosotros podamos considerar lo que ellos hicieron, cómo fueron incrédulos, cómo fueron ellos rechazantes para Dios, cómo rechazaron a Dios y cómo les fue, para que nosotros podamos atender esa lección, aprender de esa lección. Veamos entonces hasta este momento que todos somos amenazados para no vivir en paz y experimentar desánimo, ansiedad, temor, entre otras cosas, enojo, ira, frustración. Tenemos enemigos por doquier que nos amenazan, desde el diablo, el mundo y esta carne, también esta naturaleza malvada, ¿verdad?, que se rebela contra Dios y que nos quita la paz. El afán y la ansiedad son pecado. Porque uno puede decir, ¿verdad?, no, mire, ese es un error que uno comete. No, la Biblia dice que Cristo decía, ¿verdad?, no os afanéis. Y si nos afanamos y Cristo ha dicho, no os afanéis, entonces estamos pecando, ¿verdad? Estamos desobedeciendo al Señor. Dios está consciente de lo que nos ocurre y eso es bien importante. Dios sabe lo que a usted le está pasando, lo que a usted le quita la paz, lo que le produce ese estrés, ese problema de colon, de malestar, de ansiedad, de temor, de frustración. Dios conoce porque Él es omnisciente. Y dice en Mateo 10, versículo 29, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos, ¿verdad? Entonces mire qué interesante, dice el Señor, usted vale más que muchos pajarillos. O sea, Dios está más interesado, Dios está al tanto, Dios está pendiente de lo que a usted le pasa. Qué lindo y qué bendición. Ahora veamos en segundo lugar que en Dios la respuesta existe para proveernos de su paz. ¿Sí? La respuesta de Dios para proveernos de su paz. Él nos ha dejado la paz. Y vamos a esas palabras de Jesús, en donde Él decía en Juan 14, versículo 27, cuando Él estaba hablando ya con los discípulos que iba a ir a ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados, mire qué lindas palabras les decía. Juan capítulo 14, en donde pues Él está manifestando que Él es el príncipe de la paz. Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mire qué palabras más preciosas. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces esas palabras maravillosas de un Dios misericordioso que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros son de gran ánimo para usted y para mí. Su paz es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Como decía Pablo en Filipenses 4, versículos 6 y 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y acaba de estar diciendo respecto a esto, ¿verdad? Que dice que no nos afanemos, ¿verdad? Que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. O sea, decirle, Señor, aquí te dejo mis problemas, aquí te dejo mis tribulaciones, yo no aguanto con esto ya más, ¿verdad? Aquí te lo dejo. Y entonces dice que Él nos va a llenar de su paz y de su tranquilidad, de su gozo, porque Él entonces será nuestro Padre y nuestro Dios. Él nos ha dado su amor en el que no hay lugar para el temor. Primera Juan 4:18 decía el apóstol del amor, el apóstol Juan, en el amor no hay temor, porque el verdadero amor, el perfecto amor, echa fuera
el temor. Pero también vemos que Él es el príncipe de la paz. En Isaías 9:6, cuando se daba la profecía acerca del nacimiento del Mesías, decía: y se llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, el Señor Jesucristo nos puede proveer de paz. Su paz nos ayuda en los tiempos difíciles. La solución es la paz de Dios en nuestro corazón. Ahora, por supuesto, ¿verdad? Entendemos que es necesario que le entreguemos nuestra vida a Cristo para que entonces podamos experimentar esa paz verdadera y duradera, permanente en nuestro corazón. ¿Verdad? Salmo 37 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te existes en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Mire qué palabras más lindas. Pero ¿para quién son? Para aquella persona que deposita su fe en Cristo, que le entrega su vida a Cristo, que le dice: Señor, quiero ahora entregarme a ti, vivir por ti y para ti, que tú me llenes de tu presencia, que perdones mis pecados. Quiero confiar en el sacrificio que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Fíjese que es curioso que en nuestro país se han dado diferentes situaciones y se considera que nuestro país es un ejemplo de reconciliación ante el mundo. Se habla mucho de los acuerdos de paz que se firmaron en Chapultepec, México, hace muchos años, pero solo nosotros sabemos cómo nos encontramos en medio de una tremenda polarización entre los políticos, ¿verdad? Entre la gente que gobernó en cierto periodo, la gente que tomó el gobierno en el siguiente periodo, la gente que está actualmente en el poder, ¿verdad? Y entonces que se dicen, ¿verdad?, que aquellos hicieron más mal, y que los que están, ¿verdad?, ahora también dicen que están haciendo mal. Entonces qué terrible, ¿verdad?, es la condición de nuestro país en la que estamos, ¿verdad?, enemistados unos con otros, y se supone que somos un país que firmó la paz hace muchos años, después de la guerra de 12 años que tuvimos en nuestro territorio. Necesitamos definitivamente un nuevo nacimiento, pero eso no va a ser de toda la gente, sino que debe de comenzar en usted y en mí, en cada persona, porque esto es personal. Un nuevo nacimiento para experimentar la paz verdadera, que no depende de las circunstancias, no depende de cómo está la luna, no depende de cómo me fue, no depende de cuánto gané, sino de la presencia de Dios, estableciendo esa paz, esa fortaleza, esa tranquilidad en nuestro corazón. Necesitamos pedir al Señor que su paz nos llene, ¿verdad? Clamarle en la mañana, decirle: Señor, ayúdame en este día, líbrame. Y en el momento en que viene la dificultad, el malestar, ¿verdad?, la situación dura y difícil, poder clamar a Dios y decirle: ayúdame, Señor, no permitas que esto me quite la paz y la bendición. Debemos traer a sus pies todo lo que nos robe la paz, porque Él está dispuesto a ayudarnos, porque hemos leído allí en la Escritura que Él dice que es el príncipe de paz. ¡Qué bendición! Finalmente, ¿cómo encontrar la paz? Será nuestro mensaje. ¿Cómo obtener la paz? Pues compartiendo. El creyente debe ser pacificador, propagador de la paz del Señor. Aquella persona que ha recibido a Cristo en el corazón, que el Señor ha venido a morar,
ha producido ese nuevo nacimiento, ha producido arrepentimiento genuino, le ha pedido perdón a Dios por todos sus pecados y ha recibido por la fe la salvación, ¿verdad? Por gracia, ha creído en Cristo y en su sacrificio, entonces él puede compartir la bendición de la paz que hay en su corazón. Cristo da bienaventuranza a los pacificadores. En Mateo 5, versículo 8, era un momento en que él estaba dando el que se conoce como el Sermón del Monte. Y en este Sermón del Monte, el Señor comienza diciendo algunas bienaventuranzas. Bienaventurado quiere decir, algunos dicen 3 veces feliz, o podemos decir que le va a ir bien, ¿verdad? Le va a ir bien al que hace esto, ¿verdad? Decía Cristo en Mateo 5, versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿verdad? O sea, una persona que tiene al Señor en su corazón va a buscar la paz entre sus semejantes. Cuando ve un pleito, ¿verdad? No le va a echar más fuego a la cosa, sino que va a ir y le va a decir, no, hombre, mira, y que no son hermanos ustedes, ¿verdad? Que no son vecinos. Recuerdo un pastor que nos contaba, ¿verdad? Que habían elegido a 2 muchachas para una directiva en cierto lugar, ¿verdad? Para trabajar en la colonia, para buscar proyectos de beneficio de la comunidad. Y llegó un momento en que estaban peleándose y diciéndose malas palabras, y entonces llega el hermano, ¿verdad? Que también pertenece a la directiva, y les dice, miren, y ustedes les dice por qué están peleando. No, es que ella, no es que ella. Y les dice, miren, se supone que a las personas que se escoge para representar a la comunidad son las personas que tienen la mejor moral, el mejor comportamiento, ¿verdad? Así es que yo les aconsejo que mejor arreglen sus situaciones y se hagan amigas, porque así ustedes van a poder trabajar bien. Y dice que a partir de ahí, por la gracia de Dios, ellas hasta han llegado a ser las mejores amigas dentro de esa directiva. Mire qué lindo. Entonces dice Cristo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Somos llamados a hacer la paz, a procurarla, a propiciarla, a decirla a los 4 vientos. Santiago, capítulo 3, versículo 18. Santiago es un hombre de Dios que habla una palabra bien fuerte, ¿verdad? Que así como Juan el Bautista, ¿verdad? Hablaba, el hacha está puesta, decía, ¿verdad? Y Dios va a traer juicio. Pero miren qué tremendo lo que dice en capítulo 3, versículo 18. Santiago, capítulo 3 y versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, ¿verdad? Entonces el fruto de justicia, dice, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces es necesario que nosotros estemos cultivando la paz donde vivimos, en nuestro entorno, procurar la paz entre nuestros semejantes, nuestros familiares. Si hay algún familiar que está peleado, ¿verdad? Agarrarlo, decirle, abrácense, ¿verdad? Miren, oremos juntos, pidámosle a Dios su ayuda para salir adelante de este problema. En Isaías 32, versículo 37 dice, he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Mire qué lindo. O sea que Dios iba a traer paz en medio de su pueblo, a pesar de que ellos habían sido esparcidos, ¿verdad? Y entonces, mire, el Señor quiere que nosotros, ¿verdad?, podamos reunirnos, tal vez con familiares que nos hemos peleado, ¿verdad?, que nos hayamos discutido, que nos hayamos ido enemistado, ¿verdad? Qué lindo es que podamos buscar entonces esa paz de nuestro Dios y cultivarla en nuestra familia, en nuestro trabajo, donde quiera que nosotros nos desenvolvamos. En el Salmo 34, versículo 14, dice la palabra de Dios, Salmo 34, 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Mire qué interesante, no solamente buscarla, sino si se mueve, pues síguela, ¿verdad? Si está por allá, búscala, donde quiera que esté la paz. O sea,
que procuremos, ¿verdad?, que la paz esté en nuestro corazón. Si viene alguna situación en la que queremos estar enojados, ¿verdad?, peleando, mejor buscar la paz, dice, hay que seguirla. También somos llamados a hacer lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, decía Pablo en Romanos capítulo 14, 19. O sea, ir en esa dirección que es agradable delante del Señor, buscando lo que produce paz y mutua edificación, lo que produce tranquilidad los unos con los otros, en donde no hay inquietud, no hay duda, no hay desconfianza, no hay malestar, no hay enojo, no hay pleito, ¿verdad? Sino que esa tranquilidad que solamente la da el Espíritu de Dios, que solamente la da el Señor Jesucristo, que solamente la da nuestro Padre Celestial. Podemos recordar cuando estábamos pequeños, algunos de nosotros, cuando había dos peleando, venían los compañeros y en lugar de apartarlos, hacían cosas que empeoraban la situación, ¿verdad? Mire qué terrible cuando yo recuerdo que estaba en la escuela y habían dos que se decían cosas, ¿verdad? Entonces hasta lo empujaban, ¿verdad? Empujaban a uno para que le cayera encima al otro y entonces el otro empezaba a tirarle golpes, ¿verdad? Y empezaban a revolcarse y haciendo la rueda como para propiciar, ¿verdad?, ese pleito. Qué terrible, qué cosas más feas, ¿verdad?, tengo yo como recuerdo de la infancia. Y es que así somos la humanidad, somos dados al pleito. ¿Por qué? Dice la Escritura, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice Santiago, por cierto, ¿verdad? Dice, es de las pasiones que hay en ustedes, ¿verdad?, que combaten. Y entonces, qué terrible es cuando nuestro corazón no está quieto. Pero qué bendición es cuando en Cristo encontramos esa quietud, esa tranquilidad, ese perdonar, ese mejor no hacerle caso, ¿verdad?, al que nos está provocando. Qué bendición, cuando en lugar de ser propiciadores de guerras, propiciadores de pleitos, de discordia, de enemistad, somos propiciadores de paz, los que buscamos la paz, o como Cristo decía, los pacificadores. Primeramente, entonces, aplicando esto a nuestra vida, debemos ser honestos, que no podemos solos. Necesitamos depender de nuestro Dios. Como dice en Hebreos 13:21, haciendo Él en vosotros lo que es agradable por medio de Él, por Jesucristo. O sea, la obra la hace Dios en nuestro corazón. Cuando no podamos resolver una situación, vengamos de rodillas delante de Dios. Ayúdame, Señor, que yo pueda encontrar las palabras, y se lo digo por experiencia. El Señor a veces me ha ayudado a enfrentar una situación, ¿verdad?, que yo sé que puede ser que la persona se va a enojar, se va a molestar, pero decirle, Señor, ayúdame, dame gracia para poder decir esto, ¿verdad?, que puede ser que no sea algo muy agradable, pero el Señor interviene y aquieta las almas, aquieta los corazones. ¿Cuánto contribuimos con la paz con nuestros semejantes? ¿Cuánto está usted haciendo? ¿Cuánto estoy yo haciendo para que en mi familia haya paz? O me encanta tener la casa ardiendo, ¿verdad?, de pleitos y de discordias. Mire, hay personas que disfrutan haciendo eso, pero Dios no quiere eso, ¿verdad? A Dios no le agrada, sino que contribuyamos a la paz. Somos agentes de reconciliación entre quienes nos rodean. Somos personas que estamos dispuestos a agarrarle la mano a uno para estrecharla con la del otro. Qué bendición si es así, ¿verdad? Dios nos puede ayudar. El Señor nos quiere y nos puede usar para traer la paz en el entorno donde vivimos. Qué bendición aquella madrecita, ¿verdad? Que yo recuerdo, creo que lo hemos mencionado en otras ocasiones, que algunos padres, cuando dos hijos están peleando, lo que hacían es que le ponían sal así en la espalda, ¿verdad? Y al hermanito le ponían a lamer la espalda para que se reconciliaran, ¿verdad? Por supuesto, no estamos diciendo que haga eso, pero qué lindo es cuando se propicia la reconciliación entre los hijos. Qué lindo cuando un abuelito, cuando una abuelita le dice a un nieto, ¿verdad? Mira, hijo precioso, ¿verdad? Ama a tu hermanita, queré a tu hermanito, ¿verdad? Llévate bien con ella, mira que es tu misma sangre, mira que son del mismo papá, ¿verdad? Qué lindo es cuando nosotros podemos contribuir en la paz en nuestros hogares. Que el Señor nos dé esa gracia de ser pacificadores
Y repito, solamente es posible cuando Cristo mora en nuestro corazón, cuando el príncipe de paz está gobernando nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, palabras, actitudes y acciones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, que te fallamos porque muchas veces en lugar de propiciar la paz, estamos propiciando la inquietud, la ansiedad, el enojo, la ira, el pleito, la discordia, la contienda, Señor. Perdónanos, Padre, y te rogamos que nos concedas ser instrumentos de paz. Queremos ser pacificadores. Y, Señor, si hay alguna persona que todavía no te conoce como Señor y Salvador, que pueda llevarle al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, a creer que Cristo, con su sacrificio perfecto, es quien nos salva por fe y por gracia. Ayúdanos, Señor, derrama de tu paz y de tu bendición sobre cada hogar. Te pedimos por aquellos hogares en donde hay personas que están enojadas, que no se hablan, donde hay una madre que tal vez no le habla a sus hijos o a un hijo, o un hijo, Señor, ha dejado olvidado a su papá, quien sea, Padre. Pedimos que traigas esa reconciliación, que puedas traer primeramente paz al corazón y de ahí pueda venir una reconciliación, una restauración. Gracias, Príncipe de Paz, porque tú eres maravilloso y puedes quitar, Señor, esa sensación de inquietud, de ansiedad, de miedo, de temor, Señor. Ayúdanos a todos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y quiero cantar esa alabanza que es tan linda. Hace años lo cantaba un grupo famoso que hizo música en inglés de adoración y después la grabaron en español, que se llama Mi paz te doy a ti, esa paz que el mundo no da. Mi paz te doy a ti, esa paz que el mundo no da, esa paz que el mundo no entiende, para ti recíbela, mi paz te doy a ti. A ti, ese amor que el mundo no da, ese amor que el mundo no entiende, para ti recíbelo, mi amor te doy a ti, ese amor que el mundo no entiende, mi amor te doy a ti. Amén. El Señor le bendiga y le esperamos nuevamente en el programa Fundamentos el próximo sábado a la misma hora. Bendiciones.